Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la evaluación continua número 3 sobre el curso de diseño lógico y digital. Bueno, los integrantes, quienes habla, Ayala Rosales Johari, Guillén Leiva Yasef, Namuche Flores Luis y Medina Ureta Patrick. Bueno, como introducción tenemos que las altas temperaturas representan un problema que afecta el confort, el bienestar y la productividad de las personas, especialmente en ambientes cerrados. Bueno, como respuesta a esta necesidad, se desarrolló un sistema inteligente de ventilación basado en los principios de diseño lógico y digital, y esto es capaz de monitorear la temperatura ambiente y activar automáticamente el ventilador cuando se supera un umbral establecido. El proyecto también integra un microcontrolador de Arduino Uno R4 con sensores y actuadores, demostrando la aplicación de la automatización domótica y el diseño electrónico para desarrollar una solución eficiente, funcional y de bajo costo. Bueno, pasando con los objetivos, tenemos el objetivo general y el objetivo específico. Como objetivo general tenemos diseñar e implementar un sistema de ventilación inteligente que se activa automáticamente según la temperatura, ¿vale? Y después como objetivos específicos tenemos que medir la temperatura, activar y apagar un ventilador automáticamente, también permitir un control remoto, reducir el consumo eléctrico y aplicar los principios de diseño lógico y digital. Bueno, pasando al planteamiento del problema. El problema central es cómo diseñar e implementar un sistema inteligente de ventilación basado en los principios de diseño lógico y digital que permita monitorear la temperatura ambiente y controlar automáticamente los dispositivos de climatización mediante una arquitectura de hardware programable, contribuyendo al confort térmico y a la eficiencia energética en ambientes cerrados. Bueno, como marco teórico tenemos que tres puntos. Primero, el diseño lógico y digital nos permite crear sistemas electrónicos capaces de procesar información y automatizar procesos mediante señales digitales. También tenemos la integración de microcontroladores, sensores y actuadores que hace posible desarrollar soluciones inteligentes y que respondan automáticamente a las condiciones del entorno. Y por último tenemos, bueno, en este proyecto se empleó el Arduino Uno R4 para implementar un sistema de ventilación inteligente, de bajo costo y que sea eficiente, basado en principios de automatización domótica. Bueno, en metodología. Tenemos la descripción del ensamblaje. Bueno, primero ensamblamos todos los componentes sobre un protoboard. Luego conectamos el sensor DS18B20, el cual, el ventilador, los LEDs indicadores, el sorbomotor y el módulo de Bluetooth. Después desarrollamos el código en Arduino IDE y finalmente realizamos varias pruebas modificando la temperatura para comprobar que el sistema respondiera correctamente. Bueno, en proceso de control tenemos que el sensor de S18B20 lee la temperatura y envía los datos al Arduino. También cuando la temperatura supera los 25 grados Celsius, se activa automáticamente el ventilador y los LEDs indicativos del estado. Cuando desciende a 20 grados Celsius o menos, se desactiva el ventilador. Y por cuarto paso, tenemos que el control manual puede realizarse desde una interfaz de Bluetooth, enviando comandos para encender o apagar el ventilador. Y como quinto paso, tenemos el quinto proceso, mejor dicho, es la ley de OHM, de Ohm. Y el cálculo de potencia se usaron para determinar el consumo energético, asegurando que el diseño corresponda a los principios eléctricos correctos. Bien, continuando con la exposición, voy a presentar ahora lo que es el simulador del proyecto, donde va a estar apareciendo ahora la imagen de nuestro proyecto en físico, pero usando en el simulador Tinkercad tendríamos la descripción de hardware de la siguiente manera. Para armar este prototipo utilizamos los siguientes componentes conectados a nuestra placa Arduino. Primero tenemos el sensor de temperatura TMP36 conectado al pin analógico A0, encargado de medir el estado térmico del entorno.
Tenemos también la pantalla LCD de 16 por 2 conectada a los pines digitales del 7 al 12, que nos sirve como interfaz del usuario para ver los estados del sistema. Tenemos el servomotor, que actúa simulando un ventilador o una compuerta de ventilación conectada al pin 2. Tenemos los diodos LED, que funcionan como indicadores visuales del estado, sistema activo, ventilador encendido o alerta. El pulsador o interruptor, conectado al pin 6 para el modo de activación manual. Y el potenciómetro para regular el contraste de la pantalla LCD. En la explicación del código, bueno, inicialización a través del setup. Al encender el circuito, la pantalla LCD nos muestra el mensaje inicializando el sistema. Durante un segundo, aquí también se configuran los pines como entradas o salidas y se enciende un LED verde que confirma que el sistema está listo y arrancando. Para el bucle principal, loop y estado de temperatura. Una vez en marcha el Arduino, lee constantemente el valor analógico del sensor y lo transforma a grados Celsius mediante una fórmula matemática. Dependiendo del resultado, el sistema entra en uno de estos tres escenarios. En el primer escenario tenemos de que el modo alta temperatura, que sería mayor a 25 grados. Si el sensor detecta 25 grados o más, el sistema se defiende. Enciende los LED de alerta, la pantalla muestra ventilador on junto a la temperatura actual y el servomotor se mueve a 0 grados para activar el flujo del aire. El modo de alerta de congelación, menos 0 grados. Si la temperatura cae a 0 o menos, el ventilador se apaga, el servo vuelve a 90 grados, un LED parpadea para llamar la atención y el LCD muestra el mensaje crítico de congelación. El modo manual. Entre 0 a 25 grados. Si la temperatura es estable y segura, el ventilador permanece apagado. Los LED de alerta se apagan y la pantalla muestra un estado de calma y sistema OK. Bien, damos inicialización al código y tenemos de que esté en una temperatura alta. Con esto calibramos la temperatura y nos va a salir una congelación menor al 0 grados centígrados, donde va a estar parpadeando la luz azul llamando a la congelación y la luz verde siempre va a estar prendida. Si aumentamos la temperatura a un nivel de 24 grados centígrados menor a 25, como podrán ver, solamente estará luz verde. No se prenderán los otros demás LED porque está en una temperatura normal. Pero si aumentamos la temperatura, por ejemplo, a 44, se va a estar moviendo el ventilador y se van a prender los tres LED de emergencia. Bueno, ahora pasando al control de ruedas de robot igual. Bueno, como objetivos, bueno, en objetivo general, tenemos en diseñar e implementar un sistema de control de locomoción del robot Wally utilizando el Arduino Uno y controlador de motores L293D, así permitiendo controlar el movimiento de dos motores de corriente continua, así para poder realizar desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, giros a la izquierda o giros a la derecha y detención mediante comandos enviados por comunicación serial o Bluetooth. Bueno, y como objetivos específicos tenemos que configurar el Arduino Uno para controlar el funcionamiento de los dos motores mediante el controlador L293D. También implementar un programa en Arduino que interprete los comandos de movimiento, también recibidos por comunicación serial o Bluetooth. Controlar el sentido de giro de cada motor mediante el puente H del L293D, así para ejecutar correctamente los movimientos del robot. Y por último, verificar el correcto funcionamiento del sistema, comprobando que el robot pueda avanzar, retroceder, girar y detenerse de acuerdo con los comandos enviados. Para el segundo prototipo, tenemos la construcción de este simulador. Utilizamos los siguientes componentes conectados a nuestro Arduino Uno. Tenemos el potenciómetro conectado al pin analógico A0. Funciona como nuestro pedal de control, permitiendo al usuario configurar aceleraciones tanto positivas como negativas. El sensor ultrasónico HC-SR04, ubicado en los pines 12,
Y 7. Actúa como el radar de proximidad del vehículo. El driver de motor L293D y motor DC, encargados de dar la respuesta física del movimiento. El motor varía su velocidad y sentido de giro según la aceleración calculada a través de salidas PWM en los pines 11, 5 y 6. La pantalla LCD 16:2, conectada a los pines digitales del 1 al 4, 9 y 10, que despliega los datos del recorrido en tiempo real. LED indicador rojo, conectado al pin 8 que nos da una alerta visual fija cuando el vehículo se encuentra completamente detenido. Aplicando el código tendremos que la operación normal, simulación en marcha. Cuando el sistema arranca, el potenciómetro define la aceleración. Si el usuario asigna una aceleración positiva, el motor se activa hacia adelante y la velocidad comienza a aumentar progresivamente. El software calcula la distancia recorrida acumulando el espacio avanzado en cada décima de segundo, con la fórmula de que la distancia es igual a la distancia más la velocidad por el tiempo. En todo este trayecto, la pantalla LCD muestra de forma dinámica la velocidad actual en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Detección del obstáculo y registro de datos. El bucle principal evalúa constantemente la distancia hacia objetos frontales mediante el sensor de ultrasonido. Si el vehículo está en movimiento y se detecta un obstáculo a menos de 20 centímetros, eh, te dan tres opciones: el frenado instantáneo, el motor se apaga por completo y el LED rojo se para de encender. Congelación de datos. El sistema guarda de forma exacta la velocidad final, la aceleración final y el tiempo transcurrido, y la distancia total recorrida hasta el momento del frenado. Y la pantalla del diagnóstico. El LCD cambia su comportamiento y empieza a alternar automáticamente cada 2 segundos entre dos pantallas. La primera muestra la velocidad y aceleración del impacto y la segunda muestra la distancia recorrida y el tiempo de viaje. Colocando el inicio a la simulación, bueno, lo prendemos cuando el LED rojo está prendido y aceleramos. Bien, en este caso la pantalla nos muestra una desaceleración de -2.8, pero si aumentamos la aceleración a una positiva, cada vez se va actualizando la velocidad y también la aceleración. Lo máximo que puede acelerar es 10 metros por segundo y también se puede desacelerar, donde va bajando la aceleración. Si lo mantenemos en esta aceleración durante cierto tiempo y con el sensor de ultrasonido, vamos a simular de que el carro haya tenido un choque. En este caso, ha pasado la distancia permitida y se frena por completo, el, el carrito. Y nos muestra cuánta distancia ha recorrido y en cuánto tiempo. La distancia vendría a ser 220 por 4 metros y la velocidad final con la aceleración final también. Bueno, continuando con el funcionamiento, tenemos el setup que configura pines y activa el L293D. También el DOPS que espera comandos, el F hacia adelante, el B atrás, el R izquierda, el R derecha y el S de detener. Bueno, como conclusiones, se logró implementar correctamente el sistema de control de las ruedas del robot de Wally utilizando el Arduino Uno y el controlador de motores L293D para manejar dos motores de corriente continua. También el controlador L293D permitió invertir el sentido de giro de los motores de forma segura y así evitando que el Arduino suministre directamente la corriente requerida por los motores y protegiendo la placa. Por tercera conclusión, tenemos que el programa desarrollado también permitió ejecutar los movimientos básicos del robot, como avanzar, retroceder, girar a la izquierda, a derecha y también detenerse, mediante comandos enviados por comunicación serial o Bluetooth. Y por último, la estructura modular del código facilita futuras mejoras como la integración de sensores de distancia, servomotores para los ojos de Wally y el control de velocidad mediante PWM y nuevas funciones de navegación.
Ahora pasando al simulador de velocidad con sistema de frenado automático y prevención de colisiones mediante Arduino. Bueno, en este caso, como objetivo general tenemos diseñar e implementar un simulador de velocidad con frenado automático utilizando un Arduino Uno, un sensor ultrasónico HSR04, un potenciómetro, una pantalla LCD 16:2 y un LED de advertencia, con el propósito de monitorear la velocidad, aceleración y distancia recorrida, además de prevenir colisiones mediante la detección de obstáculos. Bueno, con objetivos, bueno, en la parte de objetivos específicos tenemos que implementar un sistema de medición de distancia mediante el sensor ultrasónico HCSR04 para detectar obstáculos ubicados frente al sistema, simular la aceleración y velocidad utilizando un potenciómetro como entrada para variar la velocidad del sistema en tiempo real, calcular la velocidad y la distancia recorrida mediante operaciones cinemáticas ejecutadas por el Arduino durante el funcionamiento del simulador. También desarrollar un sistema de frenado automático que reduzca progresivamente la velocidad cuando se detecte un obstáculo a menos de 20 centímetros. También mostrar una pantalla LCD de velocidad final, la aceleración final y la distancia total recorrida después del frenado. Y por último, incorporar una alerta visual mediante un LED rojo que indique el desarrollo de la activación del sistema de frenado por riesgos de colisión. Bien, continuando con el segundo proyecto, tenemos las ruedas Wally. Para entender este circuito, el punto más crítico e importante es la separación de tierras y voltajes, una práctica esencial en proyectos de robótica para evitar daños en los componentes. Tenemos la alimentación lógica, el Arduino. El Arduino Uno recibe su energía de forma segura a través de su conexión USB. Esta energía se usa únicamente para procesar el código y enviar señales de control de baja corriente. La alimentación de potencia, la batería 9B. Los motores consumen demasiada corriente y generan ruido electromagnético que podría reiniciar o quemar el Arduino. Por ello, se introduce una batería externa de 9 voltios independiente, conectada directamente a las líneas de potencia del chip L29 3D. La tierra común GND. Para que las señales de control de Arduino funcionen, es obligatorio unificar los cables negros de masa, como pueden observar. El pin GND de Arduino está punteado con el polo negativo de la batería de 9 voltios en la protoboard. Sin esta tierra común, el circuito no respondería. La lógica del código. El chip L29 3D está colocado en el canal central de la protoboard para dividir el control de ambos motores de manera independiente mediante los pines digitales de Arduino. El bloque superior, motor derecho. Tenemos las señales de control. Los pines digitales 5 y 6, que son el cable amarillo y verde, van directo a las entradas lógicas del chip para definir el sentido de giro. El pin 7, cable azul, se conecta al pin de activación Enable 1 para encender o apagar este bloque. La salida física. Los cables grises y naranjas superiores llevan la corriente regulada directamente a las terminales del primer motor, para el bloque inferior del motor izquierdo. Las señales de control, los pines digitales 9 y 10, los cables morados y marrones controlan las entradas de giro de este lado, mientras que el pin digital 8, cable celeste, maneja la activación, Enable 2. Salida física. De igual manera, las salidas inferiores, cables grises y naranjas inferiores, se dirigen al segundo motor. Adicionalmente, se aprecia un pequeño interruptor deslizante conectado a la serie con el polo positivo de la batería 9 voltios, actuando como un cortacorriente general para los motores por motivos de seguridad. Para el funcionamiento de estas rueditas, lo hemos programado de esta manera. Si se coloca en F mayúscula, va a iniciar el movimiento de las rueditas del Wally. ¿Y cómo lo hacemos para parar? Colocando S mayúscula y se para automáticamente. Y bueno,
Siguiendo con las conclusiones, también se implementó con éxito un simulador de velocidad con prevención de colisiones basado en Arduino. También el sensor ultrasónico detectó obstáculos y activó el frenado automático cuando la distancia fue menor a 20 centímetros. El potenciómetro de la pantalla LCD y el LED permitieron simular la velocidad y mostrar el estado del sistema en tiempo real. Y por último, el proyecto demuestra que la aplicación de la electrónica y la programación en sistemas de seguridad y asistencia para vehículos o robots móviles. Bueno, eso sería todo. Gracias.